Hola, te doy de nuevo la bienvenida a nuestra materia de comunicación oral y escrita. Te recuerdo mi nombre, soy María Guadalupe Caballero Guillén y estaré acompañándote durante todo este proceso. En este momento estaremos platicando acerca de la sesión número 2, unidad de aprendizaje número 3. Esta unidad de aprendizaje habla acerca del proceso de comunicación y los elementos que podemos utilizar para este proceso de comunicación. Por ejemplo, los diferentes tipos de comunicación que nosotros podemos encontrar, así como los elementos que pueden intervenir para que nuestro mensaje no sea entendido de una manera adecuada. Comenzamos. Para empezar, debemos de considerar qué es el proceso de comunicación o en qué consiste. Debemos de considerar que el proceso de comunicar es compartir o intercambiar algunas ideas, que incluso también podríamos entenderlo como intercambiar estímulos para que el receptor tome una acción de lo que yo pretendo que éste haga. En todo este proceso, lo que nosotros hacemos es que cuando decidimos enviar un mensaje, debemos de tener en consideración 4 elementos. El primero de ellos es el contexto, es decir, el lugar en donde el mensaje es enviado. Tengo que considerar cuál es mi contexto y cuál es el contexto de las personas que recibirán este mensaje. Por ejemplo, cuando yo en este momento estoy grabando un video, este video en específico, es un momento del día, puede ser de día, puede ser de tarde, puede ser de noche. Sin embargo, tú vas a verlo en un momento distinto al tiempo en el que yo lo esté grabando. Por lo tanto, no es correcto iniciarlo con buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Por qué? Porque el contexto en el que la persona va a recibir este mensaje es distinto al que yo estoy teniendo en este momento. Los contextos no coinciden y debo de considerarlo para que este mensaje no sea entendido de una manera incorrecta. Podemos iniciar un video, por ejemplo, en lugar de decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, con un simple hola, ¿qué tal? Entonces, esta es una forma en la cual nosotros podemos considerar el contexto de ambas personas. El segundo de los elementos es el proceso de codificación. En este mismo video, yo debo preparar cierta información para hacerte llegar a ti una información, pero esta información debe estar muy bien planeada para que tú puedas comprenderlo. Es decir, tengo que articular las palabras necesarias, el orden necesario de la información que quiero decirte para armar un mensaje, que es el proceso de codificación, cuando nosotros armamos un mensaje, para enviártelo. Que esto nos lleva a el tercer punto, que es el mensaje. Este mensaje que yo codifiqué, tú debes decodificarlo, es decir, entenderlo. Yo tengo una idea en la mente, lo expreso de una forma, pero cuando tú lo escuchas, puede ser que lo entiendas tal y como yo pretendía que tú lo entendieras, o puede ser que lo entiendas de una manera distinta. Y está bien, en eso consiste el proceso de decodificación, en cómo tú utilizas la información que yo te estoy dando para comprender el mensaje y sobre todo para que posteriormente puedas transmitírselo a alguien más o tú puedas hacer uso de todas estas herramientas. Todo este proceso de comunicación es muy importante desde los dos puntos de vista, desde el emisor y también desde el receptor, que son los responsables de que el proceso de comunicación se dé de una manera adecuada. Otro de los elementos que debemos de considerar es el canal, que es este medio por el que el mensaje está siendo transmitido. Es diferente cuando el canal es, por ejemplo, en este momento, a partir de una computadora o de un celular o de una tablet. Este canal de comunicación puede verse interferido, por ejemplo, por una mala señal. Puede ser que en algún momento, cuando tú lo estés viendo, se pare, esperes unos segunditos y vuelva a avanzar, porque el canal puede fallar en algún momento. Sin embargo, si nosotros estuviéramos de manera presencial, el canal podría verse afectado por algún ruido externo, que ahorita vamos a hablar de estos elementos, y pueda hacer que mi voz no llegue hacia ustedes físicamente. Entonces, es muy importante que consideremos cuál es el canal por el cual yo estoy enviando un mensaje. Si el canal por el cual yo me estoy expresando
fuera, por ejemplo, en este momento de manera, por medio de un audio o de un video, debo de buscar que el encuadre esté de manera correcta, que el sonido llegue muy bien hacia ustedes, por eso hago uso de un micrófono, para que el canal no sea un impedimento para que el mensaje pueda ser escuchado y comprendido de manera correcta. Otro de los elementos que debemos de considerar es que el emisor o fuente, que en este caso soy yo, tiene que cumplir con un proceso de transaccionalidad o retroalimentación, también conocido como feedback. Es decir, cuando yo les envío un mensaje, para que yo sepa que ese mensaje se entendió de manera correcta, ustedes deberían de responderme para saber qué piensan, cuál es su opinión con respecto a esto. Sin embargo, en algunos momentos el receptor o destinatario, que son ustedes los que reciben el mensaje, no tienen este proceso de retroalimentación y entonces la persona que habla no puede tener una conversación directa con la persona. Esto da pie a lo que conocemos como dos tipos de comunicación. Una de ellas llamada comunicación unidireccional, que es en una sola dirección, yo hacia ustedes, pero no ustedes hacia mí. Y otra conocida como bidireccional, o sea, en doble sentido, haciendo el uso del proceso del feedback, donde yo envío un mensaje y la persona me responde. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en una clase en donde no es posible preguntar dudas porque el docente no está conectado en ese mismo momento, se le llama un proceso unidireccional. Eso también lo podemos encontrar, por ejemplo, cuando vemos un programa en la televisión, cuando escuchamos un programa en la radio, cuando tal vez vemos un video en YouTube, cuando nos encontramos con, no sé, un discurso del presidente de la República. El mensaje es del emisor hacia el receptor, sin el proceso de retroalimentación. Sin embargo, hay otros momentos en donde este proceso sí puede darse, que es en la parte bidireccional, o sea, el mensaje va de ida y vuelta. Y llega un momento en donde el emisor le envía un mensaje hacia el receptor, pero luego el receptor se convierte en el emisor y el receptor se convierte en el emisor. Y entonces, al intercambiar estas partes, lo que se hace es que pueda tenerse una comunicación. Por ejemplo, cuando ustedes le hablan por teléfono a una amiga o a un amigo, allí se está haciendo un proceso bidireccional porque le contamos algo, pero al mismo tiempo nos responde y entonces podemos tener esta conversación de una manera mucho más atinada, mucho más correcta. También podemos encontrar otros dos tipos de comunicación que son conocidos como intrapersonal e interpersonal. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Intra e inter. Vamos a situarnos en estos dos conceptos. Intrapersonal es el proceso de comunicación que tenemos con nosotros mismos, siempre. No se trata de que nos imaginemos voces en nuestra mente porque estemos locos o alguna cuestión hacia ese sentido, no. El proceso intrapersonal es cuando, por ejemplo, yo quiero cruzar una calle y mi cerebro me dice, este carro viene muy rápido, mejor espérate tantito, no, sí te da tiempo, apúrate, ¿no? Este diálogo que traemos de manera interna es la comunicación intrapersonal, es esta voz que traemos dentro de nuestra mente con la que constantemente tenemos un proceso de comunicación. Por ejemplo, cuando hablamos con una persona y me quedo pensando, ay, no le estoy entendiendo. No se lo estamos diciendo directamente a la persona, sino lo estamos diciendo para nosotros mismos. A veces este proceso intrapersonal no se queda tan dentro de nosotros y lo expresamos de viva voz. En este momento nos puede incluso como asustar el escuchar que estamos hablando en voz alta con alguien que no existe, pero somos en realidad nosotros mismos. Este proceso intrapersonal es entonces todo el diálogo interno que nosotros constantemente tenemos. Pero también existe la comunicación interpersonal. Esta comunicación interpersonal es la comunicación que tengo yo con otra persona, con un amigo, con un familiar, con un maestro, con una persona que no conozco en la calle. Cualquier persona con la que yo tenga una comunicación es una comunicación interpersonal. ¿Cuál es la cuestión acá? La cuestión es que si yo me doy un mensaje de manera intrapersonal y está incorrecto, no pasa nada.
porque soy yo mismo quien lo está escuchando. Y tal vez me río cuando me dé cuenta que lo dije mal, pero no pasa más de eso. Sin embargo, también se puede hacer un mensaje interpersonal. O sea, dentro de este contexto, cuando yo tengo una comunicación con otra persona, ahí ya hay que tener mucho más cuidado. ¿Qué palabras voy a utilizar? ¿Cómo voy a utilizar todos los elementos de los tipos de lenguaje que ya vimos en el video anterior? Por ejemplo, el lenguaje kinésico, la cuestión de la manera en la cual yo estoy vestida, la manera en la que expreso los desplazamientos en el momento que estoy enviando un mensaje, y esto es importante considerarlo dentro de los mensajes interpersonales. En el intrapersonal, como les decía, no es tan importante porque no pasa nada, nadie más se entera. Sin embargo, en el interpersonal sí hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros queremos expresar. Tomando en cuenta esto, entonces, en el proceso de comunicación interpersonal hay varios contextos que tenemos que tomar en consideración. Un espacio físico adecuado. Si yo, por ejemplo, ahorita, para poder enviarles este mensaje a ustedes, estuviera en un lugar en donde físicamente hubieran muchos elementos que interrumpieran el mensaje, por ejemplo, que hubiera mucho ruido o que no hubiera una buena iluminación, o que hubieran algunos elementos que nos distraigan, el contexto físico va a evitar que mi mensaje pueda llegar hacia ustedes. Entonces, tengo que adecuar el lugar para que ustedes puedan comprender específicamente y claramente lo que yo quiero decir. También hay que considerar el contexto social. ¿Cuál es el grupo de persona al que yo quiero dirigirme? ¿Qué elementos tengo que considerar en el ámbito social? También todo este contexto que tiene que ver con la cuestión histórica. Yo no puedo ponerles ejemplo de algo que haya sucedido en otro país que probablemente ustedes no conozcan. Lo más probable y lo más correcto es considerar cuál es el contexto histórico de este lugar, por si quiero tomar o retomar algún ejemplo que sea de un tema que ustedes conozcan. Además, que yo considere si hay algún tema que no sea adecuado para poder hablar, también tengo que considerarlo a partir de la historia. ¿Qué ha sucedido? ¿Puedo hablar de este tema o preferentemente no? Otro contexto es el contexto psicológico. ¿Cómo me encuentro yo en este momento? Si a mí me hubiera pasado algo muy malo y estuve llorando o estoy llorando, no puedo emitirles un mensaje porque este no va a ser entendido de manera correcta. Entonces, debo de considerar todo este contexto psicológico a partir de lo que yo esté viviendo. Y por último, el contexto cultural. ¿Qué elementos tendríamos que considerar para que mi mensaje no sea un medio de distracción? En algunos lugares, algunas personas acostumbran por este aspecto o en este ámbito cultural el que las mujeres estén cubiertas todo el cuerpo a excepción de los ojos. Si fuéramos parte de este grupo de personas, yo tendría que estar vestida de esta forma para que ustedes pudieran entender mi mensaje. Y al contrario, ¿no? Para este lugar en el que nosotros nos encontramos, México específicamente, tendríamos que considerar cuáles son los lineamientos que consideramos en el contexto cultural para poder comprender algo. Y entonces este es el aspecto que tenemos que considerar dentro del contexto cultural. Además de esto, hay otros elementos que pueden influir en que mi mensaje no pueda ser entendido de una manera correcta, y a esto le vamos a llamar ruidos. Hay 3 tipos de ruidos que pueden obstruir el mensaje que yo quiero enviar. Por ejemplo, un ruido externo. Con ruidos externos nos estamos refiriendo a, por ejemplo, imaginemos estamos en la calle teniendo una conversación con alguien y de repente pasa una ambulancia. Ese es un sonido externo que va a obstruir que mi mensaje llegue hacia la persona con la que estoy platicando. ¿Por qué? Porque el sonido es tan fuerte que no me va a poder escuchar la persona con la que estoy platicando. También hay ruidos externos, por ejemplo, a que personas nos estén viendo y nos interrumpan porque nos pongan nerviosos en que estén viéndonos, ¿no? También podría ser un ruido que, por ejemplo, de repente algo se cae y entonces obstruye el mensaje que yo quería darle hacia la persona. Estos son los ruidos externos que nosotros podríamos llegar a encontrar. Pero no solo hay estos, también hay ruidos internos.
Estos ruidos internos se refieren a todo lo que puede estar pasando dentro de nuestra mente. Pensamientos, sentimientos, alguna idea, alguna experiencia, algo que está en mi cabeza y que no me deja pensar en otra cosa. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un problema, cuando una persona me dé un mensaje, yo me voy a dar cuenta que ese problema que la persona tiene viene a partir de un ruido interno y cuando yo le quiero decir algo, este ruido va a interponerse para que la persona me pueda entender. Y lo que va a suceder es entonces que yo no voy a poder definitivamente poder llegar a esta persona porque está obstruyéndolo algo interno, algo que le está haciendo ruido y que no lo deja concentrarse. Esto sucede para el emisor, pero también puede suceder en el receptor. Son todos estos sentimientos, ideas, pensamientos, preocupaciones que van a evitar que el mensaje sea entendido de manera correcta. Y por último, los ruidos semánticos. Esto se refiere a no darle una buena interpretación a lo que yo quiero comunicar. Es decir, yo envío un mensaje, pero la persona no me entiende y entonces vamos a tener una mala interpretación. Por ejemplo, yo soy de un lugar en Chiapas que se llama Comitán. En esta ciudad, Comitán, hay un regionalismo que tal vez si son de otras partes de México, no específicamente de Chiapas, no van a saber en qué consiste. Por ejemplo, si yo les digo, imaginémonos que estamos en un parque y les pido de favor que le digan a la colocha que está allá que si me puede por favor prestar 50 pesos. Dije la colocha. ¿Ustedes sabrían quién es la colocha, esta palabra que yo estoy utilizando? Tal vez algunos de ustedes me entendieron y podrían, si estuviéramos en este lugar, podrían saber quién es la persona a la que me estoy refiriendo. Si no son del lugar de donde yo soy y nunca habían escuchado esta palabra, tal vez ustedes digan ¿a quién? Eso va a marcar un ruido semántico, porque aunque me escucharon correctamente, o sea, no hay ruidos externos. Además, no hay un ruido con respecto al pensamiento o al sentimiento, o sea, no hay ruidos internos tampoco en ustedes, sí hay un ruido semántico y tiene que ver con regionalismos. Aquí en Chiapas, una persona colocha es alguien que tiene el cabello rizo o que tiene el cabello ondulado. Entonces, si yo les digo que le digan a la colocha que está allá que me preste 50 pesos, ustedes sabrán, ahora que ya saben el significado, que alguien que tenga el cabello chino, ondulado, es a quien yo quiero que ustedes le digan eso. Entonces, ese es un ruido semántico, en donde una palabra que para mí es normal, puede ser que para la otra persona no, y eso cree una mala interpretación o un mal entendimiento del mensaje. Estos son los diferentes ruidos que nosotros nos podemos encontrar a lo largo de nuestro proceso de comunicación. Espero que esta información te haya servido y que sigamos aprendiendo juntos a lo largo de esta materia. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!